Sentadito. Libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 13 al 21. Hemos titulado la enseñanza de esta mañana, Características de un verdadero ministro del Señor. Características de un verdadero ministro del Señor. Así como enseñábamos el día jueves en el estudio de 2 Timoteo, cuando hablábamos de los soldados, yo les explicaba a los hermanos de que hay buenos soldados, pero también hay malos soldados. Así como hay buenos ministros, verdaderos ministros, usted sabe que también hay malos ministros. Así como dice la hermana Consuelo, ruines. Pero hay, ¿cómo se llama? Verdaderos ministros. Entonces vamos a ver las características de un verdadero ministro. Así que yo lo invito a que se vaya ahí al capítulo 20 y versículo 13 hasta el 21 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, oiga esto, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, venimos a Miteline. Navegando de ahí, o sea, de Miteline, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y muchas pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, porque nos concedes el privilegio de reunirnos como pueblo tuyo. Y como lo hemos aprendido a través de tu palabra, cada vez que tu pueblo se reúne, como estamos en este momento, ocurre el gran milagro. Y ese gran milagro es que se forma el cuerpo de Cristo, que se forma la iglesia, y tú estás aquí en medio nuestro, porque tú eres la cabeza de la iglesia. Así que sabemos de que tú estás en medio de tu pueblo. Gracias porque nos permites poder meditar en tu palabra, y no solamente meditar en ella, Señor, sino que atesorar las grandes verdades que están en esta palabra y así, Señor, ponerla por obra. Gracias te damos por todo. Desde ya, Señor, te damos las gracias por tu protección que nos darás a partir de hoy, Señor, en los eventos que se supone que van a acontecer. Te damos las gracias desde ya, porque tú eres nuestro protector. En el nombre de Jesús, amén y amén.
En los versículos, hermanos, que hemos leído en esta mañana, Lucas narra dos acontecimientos. El primero, cómo es que Pablo y su equipo de trabajo, que no son poquitos, hermanos, se trasladan desde Troas hasta Mileto. Esa es la primera parte de la narración. Y la segunda parte de la narración es como Pablo se despide de los, no del anciano, de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Lo que hemos leído ahorita del versículo 17 hasta el 21 es parte de esa plática que va a tener Pablo con los ancianos y su despedida final. ¿Por qué le digo su despedida final? Porque como Pablo se los profetiza, nunca más van a ver su rostro. Nunca. Y usted sabe que a Pablo ahí en Éfeso, o sea, le tenían un aprecio, hermano, tremendo. Ya leímos ahí de que él no quiso ir a Éfeso porque no se quería detener ahí. Primero porque él sabía que si iba a Éfeso, los hermanos no lo iban a dejar. Y le iban a decir, quédate aquí otro tiempo con nosotros, quédate. Y acuérdense que Pablo era su papá espiritual de ellos. Entonces, o sea, Pablo, mire hermano, Pablo dejaba a un lado sus prioridades personales para enfocarse con todo a lo que es la obra del Señor. Y cuando hablo de la obra del Señor, hablo de servir a los santos. O sea, Pablo así era. Pablo era un papá, así es. Y un papá. Y también cuando se enojaba, así como todo papá, sacaba el cincho y se lo sonaba. Como todo buen papá va. Entonces así era Pablo. Entonces por eso usted ve ahí, si usted un día ve los mapas, se va a dar cuenta de que él pasa cerquita de Éfeso, porque Éfeso en ese entonces era un puerto. Pero él lo pasa de largo y se va hasta Mileto. Cuando le digo que se va de largo, son 50 kilómetros. O sea que él se va a bajar al otro puerto. Y estando ahí, porque uno tiene que meterse en la lectura. O sea, usted no solo puede leer, usted tiene que meterse en la lectura para poder entender muchas cosas. Porque si usted solo lo lee, va a dejar a un lado muchas cosas. Entonces él se va de largo, pasa a Éfeso y se va ahí a Mileto, que está a 50 kilómetros de Éfeso. Uno de los propósitos de Pablo por ir a Jerusalén, ya lo leímos ahí, es porque él quiere estar en la fiesta de Pentecostés. Y Pentecostés es 50 días después de los panes sin levadura, porque después de los panes sin levadura viene la Pascua. Entonces Pablo ya comenzó a hacer números y él viene y él sabe de que cualquier cosita lo puede llegar a atrasar. En la lectura de la semana pasada dice ahí, dice la palabra del Señor, usted lo puede ver en su casa, de que él pasó los panes sin levadura en Filipo. Así dice. Entonces, los que andaban con Pablo se adelantaron a Troas. Dice la palabra del Señor que de Filipo hasta Troas se tardaron 5 días. Ahí usted ya haga la cuenta, 7 más 5, 12. Y dice ahí la palabra del Señor que en Troas estuvieron 7 días, 12 más 7, 19. Y si usted puso atención, porque yo voy resaltando los pasajes donde yo voy a enseñar, y dice ahí en 3 ocasiones, del 13 al 16, al siguiente día, al día siguiente, al otro día. Estamos hablando de que ahí son 3 días, más el versículo 13 dice ahí de que los que andaban con Pablo se fueron en barco. Y dice que él había decidido irse por tierra. ¿Por qué? No me lo pregunte, porque no dice ahí la Biblia, no me lo pregunte. Pero él le dijo a ellos, ya estando en Troas, váyanse ustedes para allá, para Asón, váyanse en barco, yo me voy a ir caminando. No sabemos cuánto era de recorrido.
Y yo le he puesto un día. Estamos hablando allá que si tenemos 19 días más 4 de aquí, ¿cuántos serían? 23 días. 23 días. Entonces Pablo ya estaba, digamos ahí, a menos de 30 días de Pentecostés. Y Pablo quería llegar ahí para las fiestas. Pero Romanos dice de que el anhelo de Pablo, así lo dice Romanos capítulo 9, es anunciarles el evangelio a los hermanos de él. ¿A quiénes? A los judíos. Dice que él quiere anunciarle, ese es el anhelo de su corazón. Y qué mejor momento, hermano, que la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué le digo qué mejor momento? Porque la gente tenía que ir mínimo a 2 fiestas, mínimo a 2 fiestas anuales. La Pascua, que iniciaba con los panes sin levadura, más Pentecostés. Y como dice ahí la palabra del Señor, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que llegaron de todas partes, o sea, llegaron de diferentes países. Hermano, llegaron a Jerusalén desde Roma. Estamos hablando desde Europa, o sea, venían desde lejos. Entonces, las personas que llegaban a pasar la Pascua, los días de panes sin levadura, hermano, llegaban ahí, ellos no se iban a regresar hasta su país para después regresar otra vez a Pentecostés. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Quedarse ahí. O sea, hermano, la Pascua y Pentecostés en Jerusalén era una multitud de personas. Entonces Pablo sabía eso. Y Pablo dijo, ahí, ese es el momento para que yo les pueda hablar. Y oiga lo que le voy a decir, porque más adelante lo dice ahí. Bueno, se lo voy a leer, el 22 dice así, miren. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Oiga esto, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu, hermano, el Espíritu le decía, vas a tener problemas allá, vas a tener problemas allá, vas a tener dificultades. Y por eso le digo, hermano, estas son una de las características de los verdaderos ministros, que ellos, hermano, no están pensando en ellos. Ellos están pensando en la obra de Dios. Esos son los verdaderos ministros. Porque, hermano, un ministro, porque hay ministros, hay verdaderos ministros y hay falsos ministros. Un ministro, hermano, acomodado, le dice, bueno, ni le ha dicho el Espíritu nada y dice, no, amor, ya no voy. Pero un verdadero ministro, no, hermano. Un verdadero ministro no está viendo ni por su propia vida, pues va. Esos son los verdaderos ministros. Y fíjense que normalmente, no todos, hay algunas personas que anhelan este trabajo. Y dice la palabra de Dios, allá en el capítulo 12, al final del versículo, al final del capítulo 12 de 1 Corintios, dice que nosotros tenemos que anhelar los mejores dones. Así dice la palabra del Señor. Pero hermano, es porque, se lo voy a explicar de esta manera, es porque las personas ven solamente lo de afuera. Solo ven lo de afuera del ministro. Nunca se ponen a pensar qué hay dentro de ese ministro. ¿Qué es lo que le pasa a ese ministro? Nunca. Sino que ven todo, y más cuando, hermano, ese ministro Dios lo ha respaldado. Por ponerle un ejemplo, el pastor Cho murió el año pasado, ya tiene un año, en septiembre murió el pastor Cho. ¿Quién es el pastor Cho? El pastor de la congregación más grande del mundo. Y hermano, ¿quién no conoce al pastor Cho? ¿Quién no lo conoce? Y muchos hemos sido inspirados por sus escritos, por su vida. O sea, muchos fuimos inspirados. Y les digo muchos porque yo leí uno de sus libros que se llama La Cuarta Dimensión cuando no era cristiano y me impactó. Y después lo volví a leer ya siendo cristiano y me impactó. La Cuarta Dimensión es un libro de fe.
Entonces, ¿cómo inició él y todo? Entonces nosotros solo vemos eso, pero nunca vemos lo que hay en la vida personal del ministro, nunca lo vemos. Y le voy a decir por qué. Porque los verdaderos ministros nunca andan contando eso. A pesar que se estén muriendo, no están contando eso. Hermano, ellos vienen aquí y comienzan a predicar la palabra. Ellos saben que tienen una responsabilidad que Dios les ha dado. Y esa responsabilidad, hermano, es animar al pueblo. A decirle, hermanos, vienen 3 huracanes, no hay problema. Aquí vamos a estar parados. Y aquí vamos a congregarnos. Porque algunos me han preguntado que si van a haber culto la otra semana. ¿Quién dice que no, hermano? Hermano, ¿quién dice que no? Por Dios santo, ¿quién dice que no? Y me dice, ¿por qué van a cerrar las escuelas? ¿Y cuál es el problema? Nosotros no somos escuela. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo, hermano. Entonces, lo que ve la gente del ministro es lo que él alcanza a ver, pero dentro de lo que le está pasando al ministro no vemos. O sea, solo vemos de que el pastor Shaw, o sea, tiene la congregación más grande del mundo, que él ya falleció, está en la presencia del Señor. Y hermano, y su congregación casi 1 millón de personas. Un colegio de teología a las 24 horas, televisora, satélites, radios, miles y miles de misioneros que se han ido a otras naciones a compartir las buenas nuevas del Señor. Y la gente eso ve, pero no ve lo que está detrás del ministro, las cosas que le están pasando. No lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque no lo dicen. Porque si lo comenzaran a decir, se van a poner a llorar todos. Hermano, por eso le digo, lea, ahí tiene el celular, hermano, bájelo, ahí, bájelo, la descarga ahí, la 4ª dimensión y la segunda parte de la 4ª dimensión, bájelo ahí. Y usted va a ver, oír los testimonios. Un día el pastor Shaw estando aquí predicando la palabra, enfermo de hemorroides y todo eso, horrible. Y para los que hemos padecido eso, usted quizás lo entiende, eso es horrible. Le digo porque yo lo viví. A mis 22 años me operaron, eso es horrible, lo más horrible que puede haber. Pero él predicando, nadie sabía. Y de repente predicando y él caminando y todo eso, y le hacía así, y sentía que había en sus zapatos como un pequeño charquito. Hermano, ahí toda la sangre estaba bajando por aquí y se le estaba acumulando en los zapatos. Pero él no le dijo nada a nadie. Él siguió predicando. Y hermano, y cuando salió y todo, gloria a Dios, y fue un gran mensaje, y todos salieron edificados, todos salieron fortalecidos, todos. Dice que uno de los mejores mensajes que Dios le había dado. Pero ¿qué pasó con él? Cuando llegó a su oficina, se desplomó. Eso nadie lo sabía, hasta que él lo contó. Eso es lo que está detrás del verdadero ministro. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Entonces dice ahí el versículo 17, después de que Lucas ha hablado de cómo llegaron desde Troas a Mileto, ya le digo que ahí van como 23 días, dice esto, mire hermano, el versículo 17, enviando pues, ponga atención a esto, desde Mileto a Éfeso, enviando pues desde Mileto a Éfeso. ¿Cuánto le dije que había de Éfeso a Mileto? ¿Cuánto le dije? 50 kilómetros. Y el promedio de una persona en esa época de caminata en un día eran de 25. Pero como habían 50, estamos hablando que los que fueron enviados por Pablo, que son unos también, hermano, unas personas sumamente obedientes, se van caminando hasta Mileto. Se echan 50 kilómetros que son equivalentes a 2 días y regresan con los ancianos obedientes, los ancianos de Éfeso, y les dice: Pablo quiere hablar con ustedes. Nadie dijo: ¿y por qué no vino aquí? Nadie. Obedecieron y todos los ancianos se fueron para Mileto. Y cuando dice ancianos, eran líderes de las iglesias que Pablo había establecido ahí en Éfeso. O sea, solo ahí, hermano, estamos hablando de 4 días más 23, 27, para 50, hermano. Ya Pablo ya tenía, él quería llegar a Pentecostés, hermano.
Pero se detiene ahí en Mileto dice ahí, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, oiga esto, hermano, ¿qué les dijo? Vosotros sabéis. Pablo, llegan ¿cómo se llama? Los líderes de la iglesia y les dice, ustedes saben. Oiga lo que le está diciendo. Oiga eso, hermano. Pablo no le está diciendo otra cosa a los líderes, sino que le está diciendo, ustedes saben cómo me he comportado. Esa es una de las características, hermano. Los verdaderos ministros tienen muchas características, pero ¿cuál es esa característica que vemos ahí? Que él se comportó todo el tiempo desde que llegó a Asia, así como cuando llegó, así se fue. Él no fue una persona de dos caras. Y aparte, lo que está diciendo mi hermana Rubí, ejemplo. Ustedes saben que me he comportado bien. Le está diciendo Pablo, ustedes saben que yo he sido ejemplo aquí. ¿Y cuánto había estado Pablo ahí? 3 años. Ya lo voy a decir más adelante. Entonces, una de las características de un verdadero ministro es el ejemplo. El ejemplo. Yo siempre le he dicho a los hermanos, si usted quiere ser un buen líder, dé el ejemplo. Trabaje con ellos, trabaje, que la gente los vea trabajar. El líder no es el que va a estar dirigiendo. Mire, haga esto, venga, sí, haga esto. No, que el grupo de trabajo suyo, que usted está a cargo, lo vean trabajar. Nosotros hemos sido llamados para servirle al Señor. Así dice la palabra. Así dice Pablo. Pero ¿qué implica servirle al Señor, hermano? Hermano, cuando nosotros hablamos de servirle al Señor, es que nuestro servicio tiene que estar enfocado en la congregación. Eso es servirle al Señor. Eso es servirle al Señor, hermano. Pero ¿cómo le tenemos que servir? Ahí lo dice. Ahí estamos viendo las características. Humildemente. Ahí dice la palabra. Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Una cosa es servir y otra cosa es servir con humildad. Son cosas totalmente diferentes. Porque usted puede servir y lo puede hacer de una manera prepotente. Esa es otra cosa. Pero una cosa es servirle al Señor, y cuando le servimos, lo servimos a través de los santos, que son ustedes. Lo servimos con humildad, hermano. No con arrogancia. Nada. Sirviéndole a todos por igual. Por eso yo siempre he insistido, y los hermanos saben. Hermanos, aquí, o todos en la mesa, o todos en la cama, o todos en el suelo. Hermano, yo no le puedo servir solo a usted. Solo a ustedes. Tengo que servirles a ellos también. Y yo tengo que atenderlos a ellos. Y tengo que atender también a ellos. Yo no tengo que estar haciendo acepción de personas. Y sea quien sea. Sea quien sea. Me gustó un testimonio de un pastor en una iglesia que dice que llegaron unos diputados a su iglesia. Y salieron corriendo los ujieres. Ahí les dicen ujieres. Son servidores. Y le llegaron a decir al pastor, pastor, le dijeron, ahí están unos diputados, le dijo. Gloria a Dios, le dijo, así, le dijo, gloria a Dios que vinieron. Porque los había invitado, ahí le dijeron los diputados que un día iban a llegar. Entonces le dijo, el ujiere le dijo al pastor, ¿y a dónde lo sentamos? ¿El qué? Le dijo, ¿a dónde lo sentamos? Ahí le dijo, con el pueblo, le dijo, hay que se sienten, le dijo. ¿Entendió eso, hermano? Con el pueblo. Y si viniera el presidente de la república ahorita, ¿a dónde lo vamos a sentar? Aquí no hay sillas, hermano. Por eso nunca van a haber sillas aquí. Porque esa es una costumbre católica. Aquí nunca van a haber sillas.
Si viene el presidente algún día a visitarnos, ahí, a la par de la hermana Rubí. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Y si no hay sillas, hermano, ¿cómo vamos a hacer? ¿Ah? Paradito. Y no hay, ¿cómo vamos a hacer? O sea, no le vamos a quitar la silla a mi hermano Efraín, que viene temprano. Y le vamos a decir, hermano, levántese, hermano, fíjese que vino el presidente. Dele la asiento. No, hermano. O sea, todos por igual, hermano. Y ese es el reclamo de Santiago. Yo no me lo estoy inventando. Santiago dice eso. Y ahí dice Santiago, ustedes son malos jueces, dice. Porque a los pobres en el suelo y a los ricos en la silla. ¿Y cómo es eso? Imagínense qué contradictorio, hermano. Pero eso es servir con humildad, mi hermano. Parejo todos, ¿cuál es el problema? Pues? Comer con todos, tomar con todos agua, donde, como sea, ahí, que la botella y todo eso, y ahí está la botella, ya no hay agua, ¿y cuál es el problema? ¿Puedo tomar de esta botella? ¿Cuál es el problema? Démosle ahí, no hay problema. Entonces es otra de las características, que llevamos una segunda característica. Dice ahí, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Oiga, hermano, muchas lágrimas. Hermano, un verdadero ministro del Señor no va a andar llorando delante del pueblo. ¿Por qué? Porque si no, todos van a andar llorando, hermano. Aquí se llora y se limpia bien, se echa colirio para que no le vean rojo y se viene y predica y le dice, hermano, sigamos adelante. Cualquier dificultad ya va a pasar. Pero aquí no va a chillar, aquí no va a decir, hermano, usted no sabe qué es lo que estoy pasando, usted no se imagina, yo ya no. No, hermano, ¿y cómo? Aquí es de llorar, secarse y se va. Y se pone a reír así como el payaso y de ahí se va y después va a llorar a la casa. Los que saben todo eso, hermano, son las familias. Por lo menos los que están ahí en la casa saben. Hermano, si los verdaderos ministros no son super pastores, no. Son personas como usted y yo, que nos enfermamos. ¿O cree que yo no me enfermo? Ay, hermano, si imagínese, me cuesta bajar ahí. Me duele la espalda. En vez de me agarra la chiripiolca, que me quedo así. El oído ya ya casi no oigo y por eso así. ¿Cuál es el problema? Hermano, esos son achaques de la edad. Esos son achaques de la edad. Y no por eso yo me voy a quedar ahí en la casa. No, hombre. ¿Por qué? O sea, el verdadero ministro va a soportar el sufrimiento, va a llorar, se va a enfermar. Pablo dice en el capítulo 12, 2 Corintios, ¿y quién no enferma? Yo no voy a enfermar, dice. Porque la gente cree que los pastores no enferman. La congregación cree que los pastores no tienen deudas, que solo ellos tienen, y que no tienen problemas con sus hijos, y que tienen matrimonios perfectos al 100%. Hermanos, somos como usted y como ustedes, que tenemos problemas. Lo que pasa es que no los andamos contando. Pero aquí dice Pablo, y con muchas lágrimas y pruebas. Y está en plural. Pruebas un montón, hermano. La vida cristiana así es. La vida cristiana es de pruebas. Por eso el Señor dice que Él necesita buenos soldados. Buenos soldados. Y usted sabe que un buen soldado, hermano, en la época de la guerra, así eran las. ¿Quién fue soldado aquí? ¿Alguien que haya sido soldado? Manuel Guardia, mi hermano José Arce. José Manuel Arce. Usted fue. Hermano, ¿usted cree que le daban ahí en la mochila y le decían, aquí está todo lo del super selecto, llévelo aquí? Leche, pancake, ¿cómo se llama? Todo, pan de caja, pollo y ahí va. Así, las latitas, así, va, bien. Y en vez pasaban días, hermano, y no había comida. Hermano, pregúntele. El pastor Jaime fue soldado.
Y un día, de tanta hambre que tenía, y esto no solo lo he oído de él, de tanta hambre que tenía, bajaron 2 sopes y se los comieron. Va. Y aquí nosotros, aquí en la cafetería, qué pupusita, uy, y ahí le damos pupusita, y que le hicimos esto, yo lo quiero ver allá en la guerra. ¿Ah? Allá va a comer hasta los sonpopos de mayo. Se los va a comer. Hermano, pero el Señor quiere soldados. No quiere nacos, no quiere soldados. Eso quiere. Eso es lo que Él quiere. Y que va a haber dificultades, hermano. Y las dificultades, ¿dónde es que lo aprietan más? Con la familia, ¿no? Aquí dice pues el Señor. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Hermano, los de la nación de Pablo. Y usted se asusta que tiene problemas con su familia. Si eso es lo más normal, hermano. Y no, yo le he contado, pues cuando yo, ¿cómo se llama? Conocí al Señor. Mi familia me echó bola negra. ¿Por qué? Porque yo fregaba con ellos. Aquí yo he contado varias veces con mi mamá. Cuando yo llegué, cuando yo estuve sobre mi primer diciembre, hermano, era un milagro, hermano, era un milagro. Y Dios ya estaba obrando. Y yo llegué, yo ni quería llegar a la casa de mi abuela, porque sabía que ahí estaba todo. Ahí había todo, hermano. Y yo había pasado con mi hermana Elisa, ella ya sabía, yo le había contado, ella me estaba protegiendo y todo, no llegue, solo llegue ya en la noche, me dijo, cabal, me fue a dejar en la noche, me dijo, solo salude y váyase, córrase, me dijo, porque no, ahí se va a quedar chupando, me decía. ¿Y qué fue lo primero, hermano? ¿Qué fue lo primero? Bien me acuerdo, mi abuela, ella sabía que yo era cristiano, y sale con un vaso de cerveza bien sudada, así, yo ya tenía 5 meses de no tomar, y me dice, vaya, me dijo, a mí no me vas a despreciar. No, abuela, le dije. Solo le he venido a felicitar, a saludar a Dios, a Dios. Y yo saliendo porque estaba toda mi familia tomando y bailando y todo. Y de repente en la puerta la hermana Ana me agarra de la mano así. A mí no me vas a despreciar, me dijo. Hoy vamos a bailar este bolero de Pedro Infante, me dijo. Ahí está, mi mamá ya sabe que es cierto. Y le dije a mi mamá, no, mamá, le dije, yo no lo voy a hacer. La quiero mucho, pero no. Y me zafé. Vaya, hoy está sentada aquí. Pero ahí estuvo, o sea, si los problemas vienen de ahí, hermano, no crea de que vienen de otro lado. De otro lado vienen otros leñazos, pero no les haga caso. ¿Por qué les va a hacer caso? ¿Por qué se va a detener ahí? Y dice ahí, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los... Y como nada que fuese útil, se lo voy a leer en la NBI, dice el versículo 20. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuere de provecho, sino que les he enseñado públicamente ahí en las casas. 2 cosas. Oiga esto, hermano, 2 cosas. Predicar y enseñar. Y Pablo lo había hecho públicamente, o sea, en las calles, y lo había hecho en las casas. Esa era la costumbre. Las casas eran las iglesias, no habían locales. Pero él había hecho 2 cosas, predicar y enseñar. Predicar es una cosa y enseñar es otra cosa. Son cosas totalmente diferentes. Y normalmente los que tienen que enseñar, hermano, los que tienen que enseñar son los pastores y los maestros. Va. Obvio que los maestros tienen que enseñar. Pero los que tienen que echar el cuero al agua enseñando son los pastores. Pero ¿cuál es el asunto? Hay muchos que se dicen que son pastores. Yo sé que no son pastores, que son predicadores. Y les digo que no son pastores porque no tienen iglesia. Primero, y otros tienen iglesia, pero no quieren estar en sus iglesias. El pastor quiere estar en la iglesia, quiere estar con su pueblo. Pero el que le gusta predicar, lo que le encanta es andar afuera. Sí, yo no estoy diciendo de que cuando a usted lo inviten no vaya a ir. No estoy diciendo eso.
Pero ¿por qué andan predicando de lado en lado? Personas que no tienen una congregación. Porque eso es fácil, hermano. Es fácil. Porque usted llega a una iglesia y en la iglesia, como no lo conocen, ahí viene el pastor invitado y lo atienden y todo. Y usted se va y usted no sabe cómo está esa iglesia. Usted se va. Pero el que sabe es el pastor. El que sabe es el pastor. Por eso yo veo a varios ahí. ¿Y a dónde está, hermano, establecido? No, hermano, yo ando predicando y todo. Pues sí, porque es bien tranquilo. Y he visto a otros que han dejado sus iglesias para andar predicando, porque eso es tranquilo, hermano. Pero estar delante de una congregación, estar, hermano, conviviendo con cada uno de ustedes, que todos tenemos, ¿cómo se llama? Que somos diferentes, hermano. Esa es otra cosa. Y que los tenemos que aceptar tal cual son ustedes. Igual usted me tiene que aceptar a mí, así como soy. Bonito, rubio, ojos azules. Usted me elegante, alto, todo, fornido, como un atleta. Vaya así. Pero si yo llego a predicar a una iglesia, yo no sé cómo es la congregación. No sé, nada. Y por eso es bien tranquilo. Pero ya estar metido aquí 15, 20, 30 años, 50 años en la misma iglesia, hermano, eso tiene un privilegio. Por eso usted lea Primera de Pedro. Ahí en el capítulo 5, cuando él está hablando con respecto a los ancianos, ahí dice, oiga, ahí dice, hablando él de los ancianos, que son los pastores de las iglesias. Y cuando aparezca, dice, el príncipe de los pastores, recibiréis la corona. Oiga, no está diciendo, y cuando aparezca el príncipe de los apóstoles, no está diciendo eso. Porque los apóstoles solo establecen iglesias, preparan pastores y los dejan y se van. Los profetas, solo el Señor les da una palabra, llegan a una congregación, dan la palabra y se van. Los evangelistas solo organizan una cruzada, llegan y se van. Pero el que tiene que aguantar a la iglesia son los pastores. Por eso el Señor dice ahí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona. Ahí recibiréis, porque hay un galardón, hermano. O sea, no es fácil. Entonces, las dificultades vienen ahí. Pero el pastor tiene que predicar y enseñar. Si usted viene en la tarde, va a ser una prédica. Hoy es enseñanza. Me han dicho mucho, es que usted solo enseña. Pues sí, es que yo sé que el Señor me ha llamado a eso, hermano. O sea, yo sé que soy más de enseñanza que de prédicas. Pero alguna vez enseño, yo sé, en la tarde. Entonces, pero hay una gran diferencia. Enseñar es enseñar, hermano. Porque usted aquí no va a agarrar un pasaje, por ponerle de ejemplo, hablar de la justificación. Y usted comienza a hablar otra cosa, menos de la justificación. Si usted va a hablar de la justificación, usted tiene que explicar qué es la justificación. Usted no tiene que explicar otra cosa, usted tiene que explicar qué es la justificación. Aquí dice que el mensaje de Pablo era con respecto al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Entonces el que está enseñando eso tiene que explicar qué es el arrepentimiento. Pero le digo, una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Son cosas totalmente diferentes. Porque si usted está predicando, usted puede hacer aplicaciones y no hay ningún problema. Y ahí no hay ningún pecado. Hágalo y no hay ningún problema. Solo trate la manera de que llevar acorde lo que va a enseñar, nada más. Pero enseñar es otra cosa. Pero Pablo lo hacía. Y esas son características de un ministro. Son características, hermano. O sea que la gente sabe por lo menos de qué le hablaron. Porque hay personas que le preguntan después de una prédica, ¿y cómo estuvo? Excelente. Ese hermano no leñació todo. Porque hay algunos que les encanta leñasearlo. Yo les digo a los hermanos, a mí no me gusta predicar tanto en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento hay garrote. En la ley ahí hay garrote. A mí me encanta la gracia, hermano. La gracia. Y no en esa época estamos. Yo no soy de la ley, yo soy de la gracia. O sea que el Señor nos da suavecito y nos soba. Allá son leñazos. Allá son leñazos, hermano. Y no se pone buzo.
Entonces, hay personas que les encanta leñasear a la gente y en veces hasta los insultan, les dicen cosas. Amén, gloria a Dios. Hoy sí estuvo con todo este hermano, hoy sí nos resuró. Y le preguntan, ¿y qué aprendió? Nada, pero nos leñació. ¿Qué aprendió? Nada. Porque el que enseñó, el que predicó, solo leñació a la gente. No explicó lo que leyó, no explicó nada. Porque en vez de agarran los pasajes y no explican nada. Entonces mejor no agarran nada, comiencen a predicar. Entonces, hermano, aquí Pablo hacía dos cosas. Anunciaron, dice ahí en la Reina Valera, que es predicar y enseñar públicamente y por las casas. Pero ¿qué es lo que predicaba y qué es lo que enseñaba? El 21 lo dice, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Oiga, el arrepentimiento es una doctrina básica del evangelio. La gente tiene que saber que se tiene que arrepentir de sus pecados. Y fíjense que esa palabra en griego era una palabra que no la utilizaba la iglesia. Pablo, como él sabía qué significaba la palabra arrepentimiento, creo que es metanoia, hermano. Y arrepentimiento es esto. Usted va caminando aquí, porque era una palabra militar. Metanoia. ¿Qué es el arrepentimiento? Es una media vuelta. Usted va aquí por el camino a condenación, el Señor lo detiene y le dice metanoia, arrepentite. Es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud. Ese es el arrepentimiento. Eso le enseñaba Pablo y se lo decía a gentiles y a judíos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nadie se va a arrepentir si no lo trae Jesús. Nadie. Si no lo trae el Padre, así es. Hermano, la persona que se arrepiente es porque el Padre se lo lleva a Jesús y le dice, este es el que va a creer en ti. Se lo lleva. Porque usted no se arrepiente porque usted dice, no, hoy voy a ir el domingo y hoy sí me voy a arrepentir. Hoy sí me voy a arrepentir. El ser humano no procede nada, hermano. Dice ahí en 2 Timoteo que Dios nos tiene que conceder el arrepentimiento para que lo podamos conocer. Él se lo tiene que dar, hermano. Y cuando Dios le concede el arrepentimiento, hay un verdadero arrepentimiento genuino. Usted va marchando allá a darse en la torre, en droga, alcohol y de todo. Y de repente lo detiene el Señor, media vuelta, hijo. Media vuelta. Y sigue caminando, y allá va el mundo. Y usted va detrás de aquel que dio su vida por usted. Usted va detrás de aquel que dio su vida por usted. Eso era lo que hacía Pablo. Esas eran las características de Pablo. Las características no solamente son las cosas de uno como persona. Las características son también lo que uno enseña. Esas son las características. Y ahí dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, eso es lo que está detrás del ministro. Usted puede ver ahí bonito todo al ministro ahí con camisa negra, zapatos negros, calcetines rojos, y usted, eso es lo que está afuera. Pero no olvide que detrás de todo eso hay sufrimiento. Hay sufrimiento, hermano. Pero el buen ministro, hermano, el buen servidor de Cristo, ahí va a estar hasta que se muera. Y se puede morir parado. Yo pero digo, el que se muera parado, aquí, sirviendo, hermano, le vamos a dar un premio, ya a él ya no va, sino que un premio ahí a la familia porque aguantó la presión. ¿Pero por qué? Porque son buenos servidores, son buenos ministros. Y al servirle de corazón al Señor, hermano, así, Dios no se queda con nada. Siempre hay una recompensa para todo aquel que sirve de esa manera. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos fortaleces. Señor, nunca
por lo menos aquí hemos dicho de que el cristianismo, el evangelio, es un lecho de rosas. No. El evangelio es pelear la buena batalla, ser buenos soldados, no aturrar la cara en nada, porque sabemos de que tú estás a nuestro lado. Y tu palabra dice que tú nos has dado ninguna prueba que no podamos sobrellevar. Y dice que permitís la prueba, pero nos das una salida. Así dice tu palabra. Así que el Señor no nos va a probar más de lo que podamos ser probados. Jamás. Él sabe cuál es su capacidad y hasta ahí lo va a llevar. Lo va a llevar al límite, lo va a llevar al límite. Pero de ahí Él le va a dar la salida. Porque Él es nuestro Padre. Él es el que nos cuida. Y así en esta actitud de oración, preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales si quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Recíbalo como su Señor y Salvador. Arrepiéntase de sus pecados, de esa media vuelta que va rumbo a la perdición, a venir y dar media vuelta para ir a vida eterna. De la media vuelta, arrepiéntase de sus pecados. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Yo voy a hacer una breve oración. Espero que usted la haga donde quiera que esté. Donde quiera que esté, en cualquier país que esté. Si está ahorita en vivo, hágala. Y si lo oye después, este video, hágalo de todo corazón y reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso.